Venezuela al límite. Los secretos que podrían cambiar el futuro del país. Una nación dividida en la encrucijada. Venezuela, una tierra de recursos inigualables y una historia marcada por la resiliencia, se encuentra hoy en el epicentro de un conflicto que ha transformado su panorama político, económico y social. Desde las altas cumbres de su cordillera andina hasta las vastas extensiones de la selva amazónica, este país sudamericano ha pasado de ser una de las economías más prometedoras de la región a un ejemplo trágico de colapso sistémico. La división entre el régimen de Nicolás Maduro y una oposición cada vez más determinada liderada por figuras como María Corina Machado ha profundizado las grietas en una nación que lucha por encontrar su camino hacia la estabilidad y la prosperidad. El enfrentamiento no es solo político. A nivel social, millones de venezolanos enfrentan diariamente la falta de acceso a servicios básicos, una inflación descontrolada y una inseguridad creciente. Mientras tanto, los jóvenes, que en el pasado lideraron protestas masivas, han abandonado el país en cifras récord, buscando oportunidades en el extranjero. Esta diáspora ha dejado un vacío generacional que amenaza con debilitar aún más las capacidades de la oposición para movilizarse en las calles y enfrentar las tácticas represivas del régimen. Por otro lado, el aparato estatal, apoyado por grupos paramilitares conocidos como colectivos, ejerce un control férreo que incluye desde censura mediática hasta la persecución activa de disidentes. El conflicto también tiene un componente geopolítico innegable. Mientras que países como Estados Unidos y la Unión Europea buscan asfixiar económicamente al régimen de Maduro mediante sanciones y bloqueos, aliados tradicionales como Rusia y Cuba enfrentan sus propias crisis internas, limitando el apoyo que pueden brindar. Este aislamiento diplomático ha obligado a Maduro a buscar alternativas en países como Irán y Turquía, complicando aún más el tablero internacional en el que se juega el futuro de Venezuela. Pero lo más intrigante de esta historia no está en las luchas visibles ni en las estrategias públicas de los actores involucrados. Según fuentes cercanas al régimen, existe un documento clasificado que podría contener la clave para entender los movimientos recientes de Maduro y sus aliados. Este documento, que ha sido objeto de intensos rumores en círculos diplomáticos y de inteligencia, podría revelar una estrategia oculta con implicaciones que cambiarían drásticamente el curso del conflicto. Lo que contiene este archivo será revelado al final de este relato y promete ser un giro que nadie espera. La dependencia del régimen en las Fuerzas Armadas, el pilar de poder que sostiene a Maduro. El régimen de Nicolás Maduro se ha sostenido, en gran medida, gracias al respaldo de las Fuerzas Armadas venezolanas, una institución que ha trascendido su función tradicional para convertirse en el eje central del poder político y económico en el país. Desde los altos mandos hasta los rangos intermedios, las Fuerzas Armadas han sido instrumentalizadas no solo para garantizar la seguridad interna, sino también para administrar sectores estratégicos de la economía, consolidando una relación simbiótica entre el gobierno y la milicia. La lealtad de las Fuerzas Armadas al régimen no ha sido gratuita. A través de incentivos económicos como el acceso a divisas preferenciales, el control de industrias clave y la participación en el contrabando de recursos naturales, los altos mandos han sido cooptados para garantizar su apoyo incondicional. Sin embargo, este sistema de beneficios ha generado una profunda división entre las cúpulas militares y los rangos más bajos. Mientras los generales disfrutan de privilegios exclusivos, los soldados y oficiales subalternos enfrentan las mismas carencias que el resto de la población, alimentando un descontento latente que podría transformarse en una amenaza para el régimen. Además de su rol económico, las Fuerzas Armadas han desempeñado un papel clave en la represión de manifestaciones y en la persecución de líderes opositores. Desde la disolución violenta de protestas hasta la detención arbitraria de activistas, el ejército y los cuerpos de seguridad han sido fundamentales para mantener a raya cualquier intento de sublevación popular. Sin embargo, estas tácticas han comenzado a erosionar la cohesión interna de la institución, con un creciente número de deserciones y testimonios de oficiales que cuestionan las órdenes represivas. A pesar de estos indicios de fractura, el régimen ha logrado mantener un delicado equilibrio gracias al miedo y a la vigilancia constante dentro de sus filas.
Los servicios de inteligencia han infiltrado las Fuerzas Armadas para detectar y neutralizar cualquier intento de conspiración, mientras que los colectivos y grupos paramilitares actúan como una fuerza complementaria para sofocar amenazas externas. Sin embargo, la estabilidad de este sistema depende en gran medida de la capacidad del gobierno para seguir proporcionando beneficios económicos a los militares, un desafío cada vez mayor en una economía debilitada y aislada internacionalmente. El futuro del régimen está intrínsecamente ligado a la fidelidad de las Fuerzas Armadas. Si bien hasta ahora han demostrado ser un bastión sólido, las crecientes tensiones internas y externas podrían desatar un cambio inesperado. La historia reciente de América Latina muestra que, en momentos de crisis, los ejércitos han jugado un papel decisivo, ya sea para sostener a regímenes autoritarios o para facilitar transiciones hacia la democracia. En este sentido, la posición que adopten las Fuerzas Armadas venezolanas será crucial para determinar el desenlace del conflicto. La cohesión y fragmentación de las Fuerzas Armadas. ¿Puede el ejército convertirse en un agente de cambio? La cohesión dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas ha sido durante mucho tiempo el mayor activo del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, esta unidad no está exenta de fisuras que, de intensificarse, podrían convertirse en un factor decisivo para el futuro del país. Aunque los altos mandos militares han sido fieles al gobierno gracias a privilegios económicos y políticos, los rangos intermedios y bajos enfrentan una realidad muy distinta, caracterizada por bajos salarios, falta de recursos y un creciente descontento. Los rangos más bajos del ejército, que sufren las mismas penurias que el resto de la población, han comenzado a mostrar signos de insatisfacción. Las deserciones han aumentado en los últimos años y algunos oficiales han expresado su rechazo a las órdenes represivas impuestas por el régimen. Este malestar podría dar lugar a fracturas significativas, especialmente si se combina con un liderazgo emergente dentro de estos rangos que busque cambios sustanciales en la estructura del poder. Además, la influencia de los colectivos y grupos paramilitares en la seguridad nacional ha generado tensiones internas dentro del ejército. Estos grupos, aunque leales al régimen, operan con agendas propias que a menudo chocan con los intereses de los militares tradicionales. Esta dualidad en el control de la seguridad nacional ha creado conflictos internos que dificultan la coordinación y erosionan la confianza entre las distintas facciones. En el escenario internacional, la presión de las sanciones y el aislamiento diplomático han exacerbado estas divisiones. Mientras que los altos mandos militares intentan mantener el status quo para preservar sus privilegios, las sanciones dirigidas específicamente a ellos han generado temores sobre su futuro personal y político. Algunos analistas sugieren que esta presión externa podría incentivar a ciertos sectores del ejército a buscar acuerdos con la oposición o incluso a liderar un cambio de régimen. La cohesión y fragmentación del ejército venezolano representan dos caras de una misma moneda. Por un lado, el régimen ha logrado mantener el control mediante incentivos y represión. Por otro, las crecientes tensiones internas sugieren que esta unidad no es inquebrantable. Si las fracturas se profundizan, el ejército podría convertirse en un agente de cambio crucial, ya sea para facilitar una transición democrática o para reforzar aún más el control autoritario. El desenlace de esta dinámica será determinante para el futuro de Venezuela. El papel de los colectivos y grupos paramilitares, la otra cara del control del régimen. En el complejo entramado de poder del régimen de Nicolás Maduro, los colectivos y grupos paramilitares juegan un papel esencial para garantizar la estabilidad del gobierno. Aunque se presentan como organizaciones con fines sociales, en la práctica estos grupos han evolucionado hacia una fuerza parapolicial al servicio del chavismo, encargada de reprimir protestas, intimidar a opositores y consolidar el control territorial en zonas clave. Los colectivos, inicialmente concebidos como movimientos comunitarios para promover la ideología bolivariana, han recibido apoyo logístico y armamentístico del gobierno. Con el tiempo, muchos de ellos comenzaron a operar de manera autónoma, estableciendo redes de influencia que abarcan desde el tráfico de sustancias ilegales hasta el contrabando de bienes esenciales. Su lealtad al régimen está cimentada en una relación de mutua conveniencia.
Mientras ellos actúan como una extensión informal del aparato represivo del Estado, el gobierno les otorga impunidad y recursos para mantener su poder. Este modelo ha generado tensiones no solo con la oposición, sino también dentro de las propias filas del chavismo. Los enfrentamientos entre colectivos y fuerzas armadas tradicionales se han convertido en una señal del desorden interno que caracteriza al régimen. Aunque ambos grupos comparten el objetivo de mantener a Maduro en el poder, sus métodos y prioridades frecuentemente chocan, lo que dificulta la coordinación en momentos críticos. En las calles, los colectivos han desempeñado un papel crucial en sofocar manifestaciones masivas, utilizando tácticas que van desde la intimidación hasta la violencia directa. Esta estrategia, aunque efectiva a corto plazo, ha contribuido a una creciente polarización social y a la percepción de que el régimen depende cada vez más de fuerzas irregulares para mantenerse en el poder. A medida que la crisis económica se agrava, la capacidad del gobierno para mantener el apoyo de estos grupos se pone en entredicho, abriendo la posibilidad de que algunos colectivos deserten o busquen alianzas con facciones opositoras. La influencia de los colectivos y grupos paramilitares en la política venezolana no puede subestimarse. Su presencia refleja un Estado debilitado que recurre a actores informales para llenar los vacíos de autoridad. Sin embargo, esta dependencia también podría convertirse en un talón de Aquiles para el régimen, ya que la autonomía de estos grupos plantea riesgos impredecibles para la estabilidad interna y el futuro político del país. La oposición venezolana y sus desafíos. Un liderazgo fragmentado y el éxodo generacional. En el núcleo de la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro se encuentra una oposición que, a pesar de los esfuerzos por reorganizarse, enfrenta retos monumentales. Durante años, la falta de unidad ha sido su talón de Aquiles. Los líderes opositores, atrapados entre la urgencia de tomar decisiones y la presión internacional, han luchado por establecer una voz coherente y unificada. Sin embargo, en los últimos tiempos, figuras como María Corina Machado han surgido como emblemas de esperanza, revitalizando un movimiento que parecía desmoronarse bajo el peso de la represión. El éxodo masivo de venezolanos ha añadido otra capa de complejidad. En la última década, millones de jóvenes, que antes eran la fuerza activa en las calles, han abandonado el país buscando oportunidades en el extranjero. Esta fuga de talento y energía ha debilitado la capacidad de la oposición para organizar protestas masivas y mantener la presión sobre el régimen. Además, el miedo sembrado por las tácticas represivas del gobierno, incluyendo detenciones arbitrarias y torturas, ha mermado aún más el impulso de la resistencia interna. A pesar de estos desafíos, la oposición ha logrado avances significativos en el ámbito internacional. El reconocimiento diplomático por parte de varios países y las sanciones dirigidas al círculo cercano de Maduro han incrementado la presión sobre el régimen. Sin embargo, estas acciones externas no han sido suficientes para desencadenar un cambio estructural dentro del país. Para muchos, la pregunta clave sigue siendo si la oposición podrá superar sus diferencias internas y capitalizar el descontento popular para presentar una alternativa viable al chavismo. El impacto de las sanciones internacionales. ¿Una solución o un obstáculo para el pueblo venezolano? Las sanciones internacionales han sido una de las herramientas más utilizadas para debilitar al régimen de Nicolás Maduro. Implementadas principalmente por Estados Unidos y la Unión Europea, estas medidas buscan restringir el acceso del gobierno venezolano a recursos económicos y financieros, presionando para un cambio político. Sin embargo, su impacto ha sido tan complejo como polémico, dividiendo opiniones sobre su efectividad y sus consecuencias. Por un lado, las sanciones han logrado aislar al régimen, dificultando su capacidad para acceder a mercados internacionales y financiar sus operaciones. Las restricciones dirigidas específicamente a altos funcionarios han minado la confianza dentro del círculo cercano de Maduro, fomentando tensiones internas. Además, han puesto de manifiesto la creciente dependencia del régimen en aliados como Irán y Rusia, quienes enfrentan sus propios desafíos, limitando el alcance de su apoyo. Sin embargo, estas mismas sanciones han exacerbado la crisis humanitaria que vive el país. Con un sistema económico ya debilitado,
la imposibilidad de importar bienes esenciales ha agravado la escasez de alimentos, medicamentos y otros productos básicos. El régimen ha aprovechado esta situación para culpar a las sanciones de todos los problemas internos, utilizando la narrativa de una supuesta guerra económica como herramienta de propaganda para justificar su permanencia en el poder. A nivel social, las sanciones han tenido un impacto devastador en la población más vulnerable. La falta de acceso a recursos esenciales ha incrementado la pobreza, mientras que el éxodo masivo de venezolanos ha colocado a las familias en una situación de desesperación. Aunque las sanciones buscan castigar al régimen, los costos colaterales para el pueblo han sido difíciles de ignorar, planteando dudas sobre si esta estrategia puede realmente conducir a una solución sostenible para la crisis. La polarización social en Venezuela. El peso de una sociedad fracturada. El conflicto en Venezuela no solo ha generado tensiones entre el régimen y la oposición, sino que ha profundizado una división social que atraviesa a todas las esferas de la vida en el país. Chavistas y opositores viven en mundos paralelos, separados no solo por sus ideologías políticas, sino también por su acceso a recursos y oportunidades. Esta polarización, alimentada por años de propaganda oficialista y el colapso económico, ha fragmentado el tejido social, convirtiendo la convivencia en un reto monumental. En las calles de Venezuela, esta fractura es palpable. Mientras que una minoría, vinculada al régimen, disfruta de privilegios y acceso a bienes esenciales, la mayoría de la población enfrenta dificultades extremas para satisfacer sus necesidades básicas. Esta desigualdad ha generado resentimientos profundos que se manifiestan en enfrentamientos cotidianos, desde las protestas hasta los mercados, donde los precios exorbitantes de los productos básicos acentúan las tensiones. La narrativa del régimen, que presenta a los opositores como traidores y a los aliados chavistas como defensores del pueblo, ha perpetuado una dinámica de nosotros contra ellos que dificulta cualquier intento de reconciliación nacional. Por otro lado, la oposición no ha estado exenta de errores, con mensajes que a menudo excluyen a sectores populares, dejando a muchos venezolanos en una posición de apatía o neutralidad frente al conflicto político. Esta polarización no solo afecta la vida diaria, sino que también limita las posibilidades de construir un futuro inclusivo para el país. A medida que las tensiones se agravan, las heridas sociales se profundizan, dejando un legado de desconfianza que tardará generaciones en sanar. En este contexto, cualquier solución al conflicto venezolano requerirá no solo cambios políticos, sino también un esfuerzo monumental para cerrar las brechas sociales que mantienen a la nación dividida. Los desafíos de la reconstrucción económica, más allá del cambio político. Si bien un cambio político en Venezuela es una condición necesaria para superar la crisis, la reconstrucción económica representa un desafío monumental que requerirá décadas de esfuerzo conjunto. La economía venezolana, una vez impulsada por los vastos ingresos petroleros, se encuentra en ruinas debido a años de mala gestión, corrupción y sanciones internacionales. Recuperar la estabilidad económica será un proceso largo y arduo, que requerirá una estrategia clara y el compromiso de todos los sectores de la sociedad. Uno de los principales retos será diversificar la economía, que durante décadas ha dependido casi exclusivamente del petróleo. Este sector, aunque aún tiene un gran potencial, ya no puede ser la única fuente de ingresos para el país. La inversión en agricultura, tecnología y fabricación será esencial para garantizar un crecimiento sostenible. Sin embargo, atraer capital extranjero requerirá reconstruir la confianza en las instituciones, combatiendo la corrupción y asegurando la transparencia en la gestión de recursos. La infraestructura venezolana también necesita una renovación urgente. Las carreteras, hospitales y sistemas eléctricos están al borde del colapso, limitando la capacidad del país para ofrecer servicios básicos y competir en el mercado global. La reconstrucción de estas áreas no solo demandará inversiones millonarias, sino también un enfoque inclusivo que priorice el bienestar de las comunidades más afectadas por la crisis. Finalmente, uno de los mayores retos se enfrentará a la desigualdad social. Cerrar la brecha entre los sectores más privilegiados y los más vulnerables aplicará políticas redistributivas sólidas, centradas en la educación, el acceso a la salud y la generación de empleos.
Sin un esfuerzo consciente por abordar estas desigualdades, cualquier intento de reconstrucción económica estará destinado al fracaso, perpetuando las divisiones sociales que han marcado la última década en el país. Los aliados internacionales y su influencia en el conflicto. ¿Hasta dónde llegan las manos externas? El conflicto en Venezuela no solo se limita a las luchas internas, sino que ha atraído la atención de potencias internacionales que buscan proteger sus intereses estratégicos en la región. Países como Rusia, China, Irán y Cuba han jugado un papel crucial en mantener al régimen de Nicolás Maduro, mientras que Estados Unidos, la Unión Europea y gran parte de América Latina han respaldado a la oposición en su lucha por el cambio político. Rusia ha sido uno de los principales aliados de Maduro, brindándole apoyo militar, financiero y diplomático. Su interés radica en mantener su influencia en América Latina, una región históricamente dominada por Estados Unidos. China, por su parte, ha invertido millas de millones en Venezuela a través de préstamos e infraestructura, aunque su postura se ha tornado más cautelosa en los últimos años debido a la incertidumbre económica. Irán, enfrentando su propio aislamiento internacional, ha establecido una colaboración simbiótica con el régimen chavista, enviando combustible y apoyo técnico a un cambio de alianzas políticas estratégicas. Del otro lado del espectro, Estados Unidos ha liderado la implementación de sanciones y bloqueos financieros contra el régimen, buscando asfixiar su capacidad de operar. La Unión Europea ha adoptado un enfoque más diplomático, promoviendo mesas de negociación y evitando sanciones más amplias que puedan exacerbar la crisis humanitaria. En América Latina, países como Colombia y Brasil han sido cruciales al acoger a millones de migrantes venezolanos, pero también han presionado políticamente al régimen en foros internacionales. La influencia de estas potencias ha convertido a Venezuela en un tablero de ajedrez geopolítico, donde las decisiones internas están cada vez más condicionadas por factores externos. Si bien el respaldo internacional ha ofrecido esperanza a la oposición, también ha complicado la búsqueda de soluciones, ya que los intereses de las potencias a menudo entran en conflicto con las necesidades del pueblo venezolano. Posibles desenlaces del conflicto. ¿Qué futuro espera a Venezuela? El futuro de Venezuela depende de una compleja combinación de factores internos y externos que podrían dar lugar a escenarios muy distintos. En el ámbito político, un diseño factible sería una transición negociada, donde el régimen y la oposición alcancen un acuerdo que permita elecciones libres, supervisadas por organismos internacionales. Este camino, aunque ideal para evitar un mayor sufrimiento del pueblo, enfrenta grandes obstáculos, incluyendo la desconfianza mutua y los intereses particulares de las facciones en disputa. Otro posible escenario es la prolongación del status quo, donde el régimen de Maduro se mantiene en el poder gracias al control militar y al apoyo de aliados internacionales como Rusia y China. Este desenlace implicaría un deterioro aún mayor de las condiciones de vida en el país, así como un éxodo continuo de venezolanos hacia otros países de la región. Aunque la oposición ha mostrado resiliencia, su capacidad para movilizar a la población y desafiar al régimen sigue limitada por la represión y la fragmentación interna. Un tercer desenlace, menos probable pero no imposible, sería un colapso abrupto del régimen, ya sea por un golpe interno dentro de las Fuerzas Armadas o por un levantamiento popular masivo. Este tipo de cambio, aunque inmediato, podría sumir al país en una etapa de caos e inestabilidad antes de lograr una transición efectiva. Además, la intervención externa, aunque poco probable en el corto plazo, no puede ser descartada por completo en caso de un colapso estatal total. Finalmente, un escenario de reconciliación nacional, aunque distante, podría surgir a largo plazo si las facciones políticas y sociales logran superar las divisiones históricas. Este camino requeriría el apoyo activo de la comunidad internacional, una inversión masiva en la reconstrucción económica y un liderazgo comprometido con el bienestar colectivo. El destino de Venezuela no está escrito, pero cualquier futuro dependerá en gran medida de la capacidad de sus líderes y de su gente para encontrar soluciones que prioricen la paz, la justicia y la prosperidad. La clave oculta detrás del régimen, el documento filtrado que podría cambiarlo todo. En medio de las tensiones políticas y económicas que azotan a Venezuela,
ha surgido una revelación que podría cambiar el curso del conflicto. Un documento filtrado, supuestamente elaborado por altos funcionarios del régimen, detalla una estrategia secreta diseñada para garantizar la supervivencia de Nicolás Maduro y su círculo más cercano, incluso en los escenarios más adversos. Este plan no solo expone las tácticas de control interno, sino también la red de apoyo internacional que sustenta al régimen. El documento, denominado internamente como Proyecto Escudo, describe cómo el gobierno planea utilizar recursos clave, como reservas de oro y activos en el extranjero, para mantener su poder. También revela acuerdos secretos con actores internacionales, incluyendo el suministro de petróleo y minerales estratégicos a cambio de apoyo político y militar. Estos acuerdos, que involucran a países como Rusia e Irán, subrayan la dependencia del régimen en aliados externos para enfrentar las sanciones y el aislamiento internacional. Lo más alarmante del documento es su sección dedicada a la gestión de crisis interna. Este apartado detalla un plan para intensificar la represión en caso de levantamientos populares, utilizando no solo a las Fuerzas Armadas, sino también a colectivos y grupos paramilitares para sofocar cualquier oposición. Además, incluye tácticas de desinformación diseñadas para dividir a la oposición y manipular la percepción pública tanto dentro como fuera del país. Sin embargo, la filtración de este documento también representa una oportunidad para la oposición y la comunidad internacional. Al exponer las vulnerabilidades del régimen, se abre la posibilidad de diseñar estrategias más efectivas para presionarlo y, eventualmente, facilitar una transición política. La pregunta clave ahora es cómo se utilizará esta información y si será suficiente para inclinar la balanza en un conflicto que ha puesto a toda una nación al borde del colapso. El destino de Venezuela sigue siendo un enigma, pero cada paso nos acerca a comprender las dinámicas que transforman a las naciones. Si te apasiona descubrir historias como esta y explorar los secretos que mueven el mundo, suscríbete a Relatos del Planeta y acompáñanos en este viaje lleno de conocimiento y revelaciones.